Bueno, muy buenas a todos, bienvenidos a este primer programa de nuestro nuevo podcast llamado Let Game, Educación y Videojuegos. Y bueno, pues nos acompaña, como veis ahí en pantalla, nos acompaña Nacho Hola, ¿qué tal? Armenter. ¿Qué tal, Nacho? Que viene de la organización de Good Game, ¿verdad? Good Game Generation. Good Game Generation. Y cuéntanos un poquito, Nacho, ¿qué hacéis en Good Game Generation? Cuéntanos un poquito quién eres y qué haces. Pues bueno, lo primero de todo, muchas gracias, Patricia. Estoy encantado de estar aquí con vosotros. Y nada, ¿qué es Good Game Generation? ¿Cómo nació? Nació con el objetivo de educar en el uso consciente y responsable de la tecnología, especialmente de los videojuegos, sobre todo porque nosotros, los 4 fundadores, somos gamers desde bien pequeñitos. Hemos tenido la oportunidad de ver las dos caras de la moneda, las cosas buenas, las cosas malas de este entorno, y viendo que a día de hoy los jugadores son mucho más que cuando nosotros íbamos al colegio, que éramos pocos, ahora son muchos, ¿no? Pues hemos entendido que es muy necesario, más que nunca, educar y enseñar en buenas prácticas a los jóvenes, y no solo a los jóvenes, también a muchos adultos, para minimizar todos los riesgos que pueden venir asociados a ellos y poder disfrutar mejor de los beneficios de una manera más sana y segura. Qué bien, qué interesante. Bueno, ahora que, como tú dices, que se están utilizando tanto los videojuegos, ¿no? Sí que es verdad que, pues ya que estamos, te voy a preguntar alguna cosita. Y es que Vale. si se puede aprender algo positivo de todos los videojuegos, ¿hay algunos videojuegos que conlleven algún tipo de riesgo? ¿Cómo lo ves? A ver, es una pregunta compleja, evidentemente, con la primera parte de si se puede aprender algo de todos los videojuegos, pues yo te diría que es una pregunta un poco compleja y trampa en el sentido de que sí, lo primero que tenemos que tener en cuenta con los videojuegos es que son una herramienta de entretenimiento. Por tanto, Ujú. el primer propósito de los videojuegos es la diversión. Aún así, como pasa con muchos otros artefactos culturales, la lectura, el cine, también ofrecen muchas oportunidades de aprendizaje mientras lo estamos haciendo, ¿no? Como pueden ser pues, las soft skills, puede ser también cualquier tipo de competencia tecnológica. En los videojuegos hace mucho tiempo que hablamos de inteligencia artificial, hace mucho tiempo que vivimos en metaversos, como en World of Warcraft, ¿no? Desde 2004, ¿no? Y entonces eso lo aprendes antes con los videojuegos, ¿no? Incluso cosas culturales también se pueden dar, juegos como Civilization, que puedes aprender Ujú. líderes históricos, de dónde vienen, cultura, e incluso a nivel emocional. Hay Ujú. tipos de videojuegos para aprender muchísimas cosas. Aquí hay, de hecho, en España tenemos Gris, Endling, juegos muy, muy, muy importantes a nivel de aprendizaje, ¿no? Pero ¿todos los videojuegos son, en todos se puede aprender? Pues la pregunta claramente tiene que ser no, porque siempre hay alguna oveja negra, ¿no? Que no permite aprendizaje, no da oportunidades a ello o que tienen otros objetivos, pero sí que me quedo con la que la gran mayoría de videojuegos, sobre todo si se hace un buen uso y en un entorno adecuado, ofrecen oportunidades de aprendizaje. Genial. A ver, estábamos empezando con esta pregunta porque seguramente muchos docentes nos estén viendo de, ay, pues es que mis alumnos, mis hijos tal juegan a tal juego y creemos que no puede ser muy positivo, que puede conllevar algún riesgo, ¿no? Y eso siempre puede ser un hándicap a la hora de querer utilizar, por ejemplo, los videojuegos en un entorno educativo o en el aula y también en casa, ¿no? Entonces, por eso te preguntaba. Y una pregunta, Nacho, para llegar a este público, ¿no? Que nos comentabas, ¿qué tipo de actividades soléis hacer en Good Game para, bueno, pues para promocionar o promover, ¿no? esta cultura del videojuego? Pues bueno, lo hacemos desde diferentes ángulos, como te decía al principio, principalmente nos dedicamos a jóvenes, ¿no? A gente pues a partir de los 8 años, que diríamos que es la etapa en la que nosotros consideramos que es positivo ya empezar a introducir las pantallas de una manera más asidua. Entonces, actividades extraescolares, tanto online como en colegios presenciales, a partir pues, de los 8 hasta los 18 años. Después también hacemos otro tipo de actividades como pueden ser torneos, en los Ujú. que, pues torneos good gaming, nos gusta llamarlos, que no son torneos en los que importa solo el resultado, sino que la deportividad tiene el mismo peso, cómo se comportan entre ellos, les ayudamos a calentar antes de los partidos, un poquito de reflexión después de cada uno de los partidos también, y así se llevan algo más. Y en estos torneos además siempre lo hacemos de manera cooperativa, para que Ujú. también tengan cabida las opciones de que se presenten pues con sus padres, con su madre, con su tía, abuelo, en diferentes tipos de concursos, ¿no? Recuperando esta idea de familia, también hacemos actividades exclusivamente dedicadas a momentos familiares, de gaming en familia, les decimos nosotros,
nosotros nos gusta llamar, y montamos diferentes tipos de estaciones de juego cooperativo, pues un Just Dance, otro pues un Overcooked, diferentes situaciones en las que después ellos en casa tengan experiencias fáciles de decir, oye, ¿a qué videojuego jugamos? Oye, pues el otro día probamos esto en este evento, pues también lo podemos hacer, ¿no? Pues organizamos todo este evento y por último también con charlas. Nosotros nos encanta la divulgación, como bien sabes, Sí, sí, Patricia, sí. nos encanta, tenemos nuestro propio podcast en el que también hablamos con muchas personas, en el que una de tus compañeras, Andrea, que estuvo con nosotros, como bien sabes, y además pues en colegios hemos ido a hacer muchas divulgaciones para chicos, chicas, jóvenes y también para educadores de cómo aprender a utilizar los videojuegos en el aula o para padres para enseñarles un poco a cómo gestionar mejor los videojuegos en casa. Esas serían un poco las actividades que hacemos. Qué bien. En cuanto a esto, ¿os habéis encontrado alguna barrera de acceso en los coles, con las familias? O sea, ¿qué es lo que más os impide, ¿no? llegar? ¿Cuál dirías? A ver, barreras hay. Barreras hay porque hay una percepción pública, aún no hay un juicio público hacia los videojuegos en los que además ahora estamos en un momento en que las pantallas están en el lado negativo de la balanza, ¿no? Siempre porque además estamos viendo que no solo los videojuegos, sino que muchas conductas asociadas a las pantallas están teniendo efectos negativos en nuevas generaciones, ¿no? Entonces los videojuegos pues se llevan parte de este pastel. Entonces sí que es verdad que nos hemos encontrado esa barrera. Nosotros empezamos con la idea de que teníamos que promocionar únicamente los aspectos positivos porque ya los hemos visto nosotros en nuestras propias carnes, pero está claro que aún nos falta una barrera que es la de hacer entender que lo primero es tener una buena relación con ellos. Hay que tener una buena educación y entiendo que haya esta barrera y esta percepción porque aún hoy creo que padres, madres, instituciones, educadores nos encontramos perdidos si queremos buscar información de cómo introducir los videojuegos tanto en casa como en el aula. Entonces, claro, el miedo siempre ha generado rechazo, ¿no? Entonces me da la sensación que los videojuegos y el miedo viene por la falta de información. Entonces, entiendo la barrera, nos la hemos encontrado, es la percepción pública, pero todo tiene solución, que es información, educación y progreso. Eso es. Y claro, porque una de las barreras también, ¿no? que notamos, sobre todo en casa o en el cole, es que, claro, los niños juegan mucho tiempo, ¿no? a videojuegos o a lo mejor los padres o las familias no saben gestionar bien cómo hacer que su hijo no esté ese enganche, ¿no? que esté viciado, ¿no? Es lo que decimos los gamers. ¿Y cómo crees tú que se podría gestionar esto en casa, por ejemplo? Bueno, hay muchas maneras, ¿no? Lo primero de todo, para madres, padres que estén interesados, hay que informarse. Hay que buscar información, ya sea por internet. Ya hay muchísimos profesionales, entre los que evidentemente Ledcraft también lo diría como una de las opciones, Good Game Generation, pero nos acompañan muchas más. Hay muchas organizaciones que están intentando promover este tipo de conductas que podemos hacer en casa. Por tanto, lo primero, informarse. Por un lado externo. Después, la información no solo es externa, sino que también en casa. Acercarnos a qué está pasando en la pantalla de nuestros hijos. Estar Exacto. pendientes, ¿no? No dejar que la pantalla y el hijo tengan la intimidad que muchas veces nos encontramos, ¿no? A veces los momentos de juego, pues podemos facilitar que según las edades sean en espacios comunes, que no se vayan a jugar a su habitación, sino que lo hagamos en un espacio común donde nosotros pongámonos lo fácil. Es decir, yo entiendo que ser madre, ser padre no es nada fácil. Tenemos trabajo, poco tiempo. Por tanto, lo que tenemos que hacer es facilitarnos el trabajo. Si está en la habitación, nos será más difícil. No por una cuestión de que no queremos darle intimidad, no, hay que entender. ¿Y cómo se llega a eso? Que es la segunda clave, que son los acuerdos, ¿no? Con nuestros hijos hay que llegar a pactos, hay que hacerles entender sabiendo que la última palabra siempre es nuestra, que la sartén por el mango la tenemos nosotros, eso que no se olvide. Exacto, la tenemos los adultos, pero aún así hacerles partícipes de las decisiones, siendo conscientes, enseñándoles diferentes tipos de información, va a ayudar a que ellos también respeten. Si ellos se han comprometido a un pacto, es más fácil que después ellos mismos lo cumplan y se rijan por sus propias normas. Ahora, esos pactos primero tienen que estar, como decíamos, bien informados, tanto por un lado externo y saber qué es lo que está pasando en la pantalla de nuestros hijos. Claro, al final no podemos pasar por alto que el videojuego es como la forma de entretenimiento base, ¿no? de cualquier joven ahora mismo. Primera opción. Total. Y yo creo que junto contigo que las familias, los padres tienen que tener ese interés, ¿no? ¿Por qué hace su hijo? ¿Por qué le interesa ese tipo de videojuegos? ¿O por qué se tira horas, ¿no? jugando? ¿O por qué tiene como ese enganche, ¿no? De hecho, si me permites, Patricia, en esto, porque nosotros siempre ponemos el ejemplo de que
en el pasado, los hijos y hijas seguían muchas veces el ocio que había marcado la familia. Es decir, yo tengo muchos amigos que son músicos porque en casa han tenido una educación musical. Yo juego al fútbol porque a mi padre le gustaba mucho el fútbol, por lo que entonces seguí esa tradición. Ahora esa tendencia se ha roto un poco porque las opciones se han abierto muchísimo. Todo el mundo tiene opción de escoger qué actividad extraescolar quiere hacer y todo el mundo está mucho más abierto, ¿no? Y los videojuegos son una de esas opciones en la que además casi ningún padre o madre tiene información y expertise, ¿no? Es decir, si ahora, por ejemplo, alguien escoge hacer, pues ya te digo, baloncesto, es mucho más probable que un padre o una madre o tío, tía o un familiar o un referente cercano pueda acompañar ese crecimiento. Con los videojuegos no existen los referentes cercanos. Empezamos a aparecer, Ledcraft, como decía, ¿no? Hay varios, pero empezamos a aparecer, recién empezamos, ¿no? Y ahora mismo vemos que hay una gran cantidad de jóvenes que no encuentran cuál es el referente adecuado al que tienen que seguir para experimentar con esta pasión, ¿no? A diferencia de todas las otras disciplinas que sí lo tienen. Bueno, algún referente a lo mejor puede ser, pues, está muy de moda, pues Twitch, YouTube, ¿no? Ahora el seguimiento, pues, de estos videojugadores, ¿no? Que Me lo encanta, retransmiten en directo. me encanta que me lo digas porque Sí, es verdad, pero son gente que no ha escogido ser referente. Entonces, efectivamente. claro, la vocación de educador, yo que tengo vocación de educador, aunque no he estudiado magisterio, pero yo he estudiado economía, vengo de un Sí. sector financiero, pero tengo vocación de educador y eso es muy importante, el querer compartir, el querer enseñar, ¿no? Entonces me da la sensación de que algunos streamers, algunos youtubers pueden querer tener esa voluntad, pero no tienen esa responsabilidad porque nunca la pidieron y nadie la reclama prácticamente. Claro, tampoco se les exige, o sea, ellos hacen Eso un mismo. trabajo. Al final sí que es verdad que los jóvenes están muchas horas también viendo videojuegos, ¿no? No solo jugando, sino viendo a sus ídolos, ¿no? Por así decirlo, Exacto. que tampoco tienen que ser referentes, o sea, tenemos que fijarnos en otros referentes educativos, sobre Eso todo es. para aprender, ¿no? Eso es. En ese sentido, yo haría el símil con que estos streamers podrían ser lo que era Leo Messi o lo que fue Ronaldinho o lo que fue Josep Guardiola para mí, que son referentes inalcanzables a los que yo puedo ponerme como referencia para asimilarme a ciertas características. Me gusta la ética de trabajo de Cristiano Ronaldo. Perfecto. Ahora, ¿tengo que aspirar a tener la ética de trabajo de Cristiano Ronaldo? Es imposible. Es una cosa que está, pues para LeBron James, esa ética de trabajo te lleva a ser una estrella mundial. Pero puedo admirar esa ética de trabajo y tenerla como ídolo, como un referente no alcanzable. Perfecto, pero necesito un paso intermedio de ese entrenador que yo tuve a los 16 o a los 20 o a los 24 que me hacía referencias más cercanas sobre lo que era, lo que estaba pasando en mi mundo. Es decir, tú no tienes que llegar a la ética de trabajo de Cristiano Ronaldo, pero tienes que llegar a una buena ética de trabajo en tu equipo. Y eso, pues con los videojuegos tendría que suceder también. Nos has contado antes un poquito, Nacho, las actividades que hacíais y te voy a hacer una pregunta más y es Adelante. ¿cómo crees que se podría integrar el videojuego en el aula realmente? O sea, la vía de acceso. Me encanta y además sé que en esto, en Ledcraft, sabéis mucho y en este sentido voy a dar alguna de las pinceladas porque, como has dicho, hay muchas barreras, ¿no? En este sentido, dentro de la educación, diría que hay una gran barrera que es el hecho de que muchas veces se percibe como algo muy complejo para introducir, ¿no? Y yo en ese sentido voy a dar dos consejos, dos maneras de hacerlo de lo más sencillo posible para que no lo veamos como una revolución, sino como simplemente un complemento, ¿no? Nosotros seguramente, Patricia, compartimos un poco Quinta, vimos como durante nuestras clases nos han puesto desde diapositivas, ¿no? Las clásicas diapositivas cuando éramos más jóvenes, pasamos después al PowerPoint y seguramente hoy en día pues ya hay hasta vídeos, tenemos tablets, ¿no? Pues entendemos los videojuegos en primer lugar son una opción más, un complemento más para mostrar todo este tipo de material audiovisual y de representar y reforzar el conocimiento que hacemos en la clase, como pueden ser, pues, el ejemplo más claro es el de Assassin's Creed, ¿no? El que más conoce mucha gente, ¿no? La representación arquitectónica e histórica que podemos ver en los juegos de Assassin's Creed es la mejor representación que encontrarás de las ciudades de Grecia, de Egipto, en cualquier museo virtual. No hay una mejor. La mejor es Assassin's Creed. Y encima incluso tiene una posibilidad para recorrer el juego de una manera simplemente cultural, por así decirlo, sin mecánicas de combate, ¿no? Por poner un caso. Pero incluso también tenemos, pues en este sentido, para meter en cápsulas de historia, pero también los serious games. Queremos complementar en clases más técnicas. Hay juegos específicamente diseñados
para algunos conocimientos, como pueden ser el Sport, para química y el tratamiento de las células, cualquiera que lo pueda mirar. Kerbal Space Program para aquellos ingenieros que les gusten los cohetes, otro ejemplo, o incluso Flight Simulator, que este me encanta porque Ay, sí. no hay escuela de aviación de pilotos en el mundo que no utilice Flight Simulator. Entonces, y esto es un Qué juego, ¿no? Al final, entonces, por un lado, introducirlos como pequeñas cápsulas audiovisuales que no hace falta ni jugar, simplemente No. poner un vídeo del juego, suficiente. Y por otro Motivacional lado, y tal, sí, sí. exacto, simplemente les va a ser más fácil seguir una clase viendo un vídeo de Assassin's Creed moviéndose por el Acrópolis que si les enseñas un vídeo de un guía turístico. Muchas veces a los jóvenes les va a ser más fácil, ¿no? Segundo lugar, otra cosa muy sencilla. Los videojuegos, como hemos dicho, sirven para desarrollar toda una serie de habilidades que hoy en día cada vez más son muy importantes en el mundo profesional y en verdad no solo en el profesional, sino en la vida. Trabajo en equipo, comunicación, creatividad. No os tengo que explicar nada en este sentido, Patricia, a vosotras, pero es verdad que los videojuegos, como bien sabes, permiten y generan muchas oportunidades de este tipo de habilidades. Minecraft es la explosión de la creatividad, ¿no? Y aquí, pues evidentemente, si tenéis la intención de usar Minecraft, ya sabéis con quién tenéis que hablar, evidentemente, pero que es verdad que es un potencial que hay que saber aprovechar. Entonces, muy sencillo. No tengamos que revolucionar el plan académico. Introducir 1, 2 actividades que tengan que ver con jugar estos videojuegos durante el año, bueno, al año o por trimestre, según las ganas de cada profesor, pero reservar una clase al trimestre o al año para hacer una actividad relacionada con el trabajo en equipo, la comunicación o la creatividad. Qué guay. Como profe, seguramente algunos se está imaginando también actividades de gamificación, ¿verdad? Sí, se puede coger un videojuego. De hecho, cualquier videojuego lo puedes integrar con técnicas de gamificación. No tiene por qué ser un videojuego como tal, ¿no? Vamos a usar el videojuego, sino que, oye, pues utilizan Pokémon, utilizan el League of Legends, utilizan diferentes juegos que para los jóvenes les pueden resultar atractivos y quizás meter ese extra, ¿no?, de motivación en el aula les puede venir muy, muy bien. Sin duda. De hecho, Patricia, en esto, bueno, creo, no sé si recuerdo que cuando estuviste en el evento pasó exactamente, dijo Óscar esto, pero nosotros siempre ponemos el ejemplo que él pone de la tabla periódica, ¿no? Es decir, nos parecía una tortura y después a mí, en esa época, me preguntabas los 151 Pokémon de la generación y te los decía uno por uno, ¿no? Entonces, hacer símiles entre ciertos elementos de los videojuegos o de la cultura de los jóvenes, de los intereses, eso siempre ayudará al aprendizaje. Al final, los videojuegos como herramienta de aprendizaje no van a hacer que aprendan cosas diferentes, sino que son una herramienta para fomentar el aprendizaje en un entorno entretenido, que sabemos por muchas razones de estudios y demás, psicología que hay detrás del aprendizaje, que es una situación perfecta para el aprendizaje, donde los niños, las personas, no solo los niños y los jóvenes, es que las personas somos más esponjas cuando estamos divirtiéndonos y somos más nosotros mismos, es mucho más fácil eso, ¿no? Bueno, pues por último te voy a hacer una pregunta así random, a ver si adelante, las que quieras, estoy aquí para todo. Te quiero preguntar, se lo voy a preguntar a todo el mundo que venga. ¿Vale? ¿Cuál es tu videojuego preferido y por qué? Vale, bueno, en esto lo tengo muy fácil, siempre respondo lo mismo y además nunca voy a poder cambiar, creo. Es decir, es típica primer amor de verdad que nunca va a llegar ahí, es el World of Warcraft, ¿no? Para mí World of Warcraft marcó un antes y un después en mi vida y en el mundo de los videojuegos por todo lo que supuso. En 2004 empecé a jugar muy, muy joven, con 12 años, y marcó pues toda mi juventud, ¿no? Desde la época que la gente nos preguntaba, oye, pero estás loco por pagar por jugar a un juego mensualmente, ¿no? ¿Qué supuso? Pues entender que un videojuego podía tener un mundo dentro y conocer otras personas. Hice mis primeros amigos de verdad y llegué a quedar con ellos, ¿no? Y eso me hizo entender que existía un nuevo tipo de videojuego en el que me podía perder. Las sensaciones que yo tuve durante esos primeros 5 años, te diría que no creo que las vuelva a tener con otro videojuego, aunque hay muchísimos videojuegos que me encantan y no podré evitar decir que pues Civilization mi día después o Baldur's Gate 3, pero World of Warcraft. ¿Y por qué? Pues porque marcó una época y nada va a ser igual seguramente. Es el videojuego ahí especial, ¿no? Sí, muchos amigos hemos compartido, mi hermano, mucha familia, todo. Sí, muchas cosas alrededor de World of Warcraft. Y muchas habilidades también, ojo. Eso. Pues nada, Nacho, muchísimas gracias por
por haber compartido con nosotros todo lo que hacéis, vuestra visión también de los videojuegos, sobre todo en el entorno educativo. Y nada, os voy a dejar por la descripción, los que lo estéis viendo por YouTube, pues toda la información de Nacho, también de Good Game Generation. Y bueno, su contacto por si queréis seguirle en redes sociales y todo. Y para nosotros ha sido un placer tenerte con nosotros, Nacho. Muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a ti, Patricia. Lo sabes que para lo que sea, nosotros estamos en una misión que creo que compartimos muchas cosas, así que espero que nos sigamos encontrando y a ver si en un futuro podemos estar hablando de que muchas de las cosas que hemos hablado hoy ya han pasado. Pues muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente. Adiós. Agur, agur.